buenos días a todos. Perdonen la voz extraña hoy. Ayer me probaron, me hicieron la prueba de COVID y no tengo, pero estoy bastante afónico, así que si no me entienden, pues no sé cómo vamos a hacer. Yo a veces no me entiendo, aun cuando hablo bien, así que me perdonan hoy. Como dijo Héctor, mi nombre es Diego Andrés. Y hoy nos toca predicar en la serie de los 12 un profeta, uno de los profetas menores que se llama Miqueas. Tengo entendido que Miqueas también es Miguel. Así es. O sea que, Miguel, ¿tú Miqueas? Para los que no son puertorriqueños, Miquear quiere decir una persona que va a la escuela o al trabajo y está perdiendo totalmente el tiempo. ¿Okay? De hecho, la introducción original de la prédica era precisamente utilizando el verbo miquear, pero voy a cortar la cosa porque tenemos bautismo y tengo la voz que no puedo hablar y no sé si voy a llegar hasta el final. ¿Okay? Miqueas en inglés es Micah, en hebreo es Micha. Y Micha quiere decir ¿quién como Dios? Sí, por eso estoy ronco. ¿Quién como Dios? Me gustó mucho como Kevin hoy hizo la adoración, porque primero siguió una instrucción, una sugerencia que yo le di de cantar la canción Más grande de lo que imaginas. Porque al principio, cuando yo empecé a tratar de formar esta prédica, así fue que titulé el mensaje. ¿Quién como Dios? Más grande de lo que imaginas. Pero después lo cambié porque Maridel insistía que tenía que ser breve hoy. Estoy tratando de hacerlo dentro de media hora. Y por lo tanto le di machete a un montón de versos de Miqueas. Y entonces no me cuadraba cuán grande, ¿verdad? Y pues ahora está reducido a ¿quién como Dios, justo, misericordioso y humilde? Gracias, Señor. ¿Ok? Así que hoy tenemos bautismo. Ya dije que vamos a ser breves porque tenemos que ir a casa de los Carboneros. Parece que aquí no hay bautisterio, ¿verdad? No. Eso es un problema, tenemos que hacer uno. Miqueas tiene 7 capítulos. Y hacerlo verso por verso, pues, no creo que lo terminemos en media hora. Así que solamente voy a tocar un punto en particular, lo justo, misericordioso y humilde que es nuestro Señor Jesucristo y cómo debemos responder a su amor, particularmente todos aquellos que somos nacidos de nuevo y que nos bautizamos en las aguas, ¿verdad? Vamos a orar. Señor, creador y sustentador de todo el universo, te damos gracias por la misericordia que has derramado sobre nuestros hermanos que hoy se bautizan y públicamente profesan su nuevo nacimiento en Cristo. Bendícele, Señor. Bendíceme a mí, Señor, que hoy no estoy de la mejor forma para hablar. Estoy bastante fónico. Ayúdame a terminar esta prédica, Señor. Y ayúdame a ser breve. Abre nuestros oídos, Señor, para escucharte mejor. Sobre todo ahora que yo no hablo tan bien. Ilumina nuestras mentes, Señor, para poder entenderte con claridad. Enternece nuestros corazones, Señor, para recibir sin reservas tus santas prescripciones. Transfórmanos al carácter de Cristo, justo, misericordioso y humilde. Y danos las fuerzas para hacer todo lo que quiere que nosotros hagamos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.
Ahora, ¿cómo podemos bosquejar este libro de 7 capítulos? Y descubrimos que tiene un tema central. De hecho, yo creo que todos los profetas tienen el mismo tema central. Y es, Dios castiga a su pueblo rebelde, pero promete salvarlo en el futuro. O, como diríamos en los tiempos más modernos, los tiempos de ahora, Dios disciplina a sus hijos rebeldes, pero les promete recompensa eterna en el futuro. Ahora, ¿cómo subdividimos ese mensaje? En este caso, el libro es pequeño, pero lo podemos subdividir en 2 partes. La primera parte precisamente está en los capítulos 1 al 3, el 6 y los versos 1 al 7 del capítulo 7, que son los que profetizan los juicios por caer sobre el pueblo escogido de Dios y las razones de peso que Dios tenía para enviarles esas calamidades. Y en segundo lugar, segunda parte, son los capítulos 4, 5 y los versos 8 al 20 del capítulo 7, donde están las profecías sobre las promesas de misericordia futura al pueblo de Dios. La clemencia, ¿verdad? Que va a llegar después que el pueblo se arrepienta de sus pecados y clame por esa clemencia luego de su arrepentimiento genuino, porque sin arrepentimiento, hermanos, no hay perdón de Dios. Tengan eso claro. Esto no es un juego. Ahora, ¿quién es Miqueas? ¿Cuándo profetizó? ¿A quién profetizó? Miqueas, distinto a otros que hemos predicado en el pasado, Abdías, por ejemplo, que yo prediqué hace un par de semanas, que no decía absolutamente nada en la Biblia, Miqueas da bastante información en el capítulo 1, verso 1, lee de esta manera, y lo estoy leyendo de la Nueva Biblia Viva. Dice, este es el mensaje dado por el Señor a Miqueas, que vivió en el pueblo de Moreset durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Este mensaje está dirigido a Samaria y a Jerusalén, recibido por Miqueas en forma de visiones. Hay gente por ahí que dice que Miqueas era dándole tizazo a Isaías. Yo no leo eso en la Biblia. Yo veo en la Biblia que dice que recibió visiones directas de Dios. Por lo tanto, como yo creo en la Biblia de tapa a tapa hasta los mapas, pues no cambio lo que dice ahí por lo que digan los expertos. Ahora bien, la identidad y ministerio de Miqueas es como sigue. Número 1, Miqueas era un jíbaro, un campesino, un guajiro, era un poeta del pueblo de Moreset. El pueblo de Moreset es una pequeña aldea, un poquito más grande cuando lo combinamos con Moreset Beth, pero es una pequeña aldea que queda como a unas 25 millas aproximadamente al suroeste de Jerusalén. Y ahí es donde está el profeta, ahí es donde él inicia su profecía. No queda claro en la Biblia si él subió al norte, al reino del norte, pero ciertamente sí habló de Samaria, que es el reino del norte. Profetizó a Samaria, aunque no necesariamente tuvo que estar allí. Y ciertamente también profetizó a Jerusalén, y Jerusalén le quedaba cerca como a 1, 2, 3 días de camino, caminando, ¿no? Poco más o menos. Y Jerusalén naturalmente es la capital del reino del sur, de Judá. Profetizó para el tiempo precisamente
del profeta Isaías, que probablemente es el profeta que más se conoce, junto con Jeremías, Daniel, Ezequías, que son los profetas mayores, ¿no? Isaías naturalmente profetizaba en el sur. Conocemos cuando en el libro de Isaías él dice que él es llamado precisamente después que el rey Usías muere, y precisamente en el libro de Miqueas el primer rey que se nombra, Jotam, es el hijo de Usías. Y sigue después el hijo de Usías, de Jotam, hasta Ezequías, ¿no? Y Ezequías es el último en el grupo, y él muere aproximadamente como para el año 630 y pico, por ahí, poco más o menos. O sea que es posible que Miqueas haya estado profetizando o predicando por aproximadamente 40, 50, 60 años, no sabemos. Pero ciertamente yo puedo estimar que empezó a profetizar por lo menos antes del desastre, la calamidad que sufrió el reino del norte cuando los asirios arrasaron con ellos en el año 722 a.C. Por lo tanto, es muy posible que él haya empezado a profetizar alrededor del año 730, poco más o menos. Y la otra fecha que también me llama mucho la atención es la fecha del 701 a.C., porque esa es la fecha cuando los asirios, después que le dan una pela a los israelitas en el norte y los exilian y se los llevan por todo el imperio de ellos, bajan a Judá y empiezan ciudad por ciudad a tomar toda el área de Judá. Llegan hasta el sur, hasta la ciudad de Laquis. Maridel y yo estuvimos en esa ciudad en uno de los viajes a Jerusalén que ella dio, y yo di uno nada más, pero estuve allí y nos hablaron de lo buena gente que eran los asirios, cómo empalaban a sus víctimas, cómo guardaban las cabecitas, las calaveras, ¿no? Las ponían así, las hacían montañitas y esas cosas. Es bien, bien gráfico lo que estos señores hacían. Pero la cosa es que ellos eventualmente sitian a la ciudad de Jerusalén, y el rey Ezequías, aconsejado naturalmente por los profetas Isaías y Miqueas, no se rinde. Lo que hace es que clama a Dios y le pide que por favor lo libere de los asirios. Y Dios responde ese llamado. Y 180,000 soldados misteriosamente mueren de un día para otro, de una noche para otra. Cuentan por ahí que unos leprosos son los que se enteran de que el ejército asirio completo está destruido en las afueras de Jerusalén. Pero la realidad es que Dios contesta, y según la Biblia, el ángel de Jehová bajó y acabó con el ejército asirio. Y ahí se acabó todo. O sea que Miqueas había profetizado eso. Y después de Miqueas, es curioso, 100 y pico de años después, Jeremías hace un clamor al pueblo de Jerusalén otra vez, a los líderes de Jerusalén, al pueblo completo, diciéndole: los babilonios vienen, esto se va a acabar, ustedes son muy malos. Y entonces les recuerda, miren, recuerden que cuando Miqueas y Isaías profetizaron, el rey se humilló y pidió clemencia, y Dios se las dio. Todavía estamos a tiempo. No le hicieron caso. Al pobre Jeremías nadie le hizo caso. Distinto a Miqueas, que le hacían caso, a Jeremías no le hicieron caso. Y pues, ya sabemos lo que le pasó a Jerusalén. Se los llevaron para Babilonia desterrados. El primer grupo que se llevaron desterrados se llevaron a Daniel. Y de lo demás ¿verdad? Está en la historia de la Biblia, está en los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuáles eran los pecados de Israel y de Judá? Porque cuando el profeta habla, o yo hablo del pueblo de Israel, en realidad estoy hablando de los dos, porque la idea de Dios era que hubiera un solo pueblo. Hay un solo pueblo escogido, que es el pueblo
que viene de Jacob, de las 12 tribus, de los 12 hijos de Jacob, que eventualmente se llama Israel. Pero ellos no siguieron las instrucciones de Dios, no siguieron el pacto original y se dividieron. La primera división de la iglesia. Unos cogieron para el norte, otros se quedaron en el sur, y Judá y Benjamín se quedaron en lo que llaman el reino del sur, cuya capital es Jerusalén, ¿verdad? Donde estaba el templo, y estaban los sacerdotes, estaban los levitas. Pero en el norte, los israelitas que se fueron al norte, las 10 tribus que se fueron al norte con Jeroboam, que era el jefe del ejército que se rebeló, pues no quería pagar taxes, no quería pagar impuestos, al rey Rehoboam, que subió los impuestos. Lo primero que Jeroboam hace es, yo no voy a dejar que mi gente bajen al templo a Jerusalén 3 veces al año, a las fiestas judías. Yo voy a poner templos del lado de acá, voy a hacer unos becerritos, ¿verdad? Voy a poner uno en Betel y voy a poner otro en Dan. Y voy a poner otros templos, sitios donde adorar a estos dioses falsos en las montañas, en los sitios altos. Y de ahí en adelante empieza la idolatría alrededor del año 928 antes de Cristo. O sea, 200 años antes de que se lleven a Israel por el medio los asirios. Dios le dio 200 años de tiempo para que recapacitaran e hicieran las cosas bien, pero no, ninguno de los reyes de Israel fue bueno ante los ojos de Dios. Y pues eventualmente fueron juzgados, fueron castigados, ¿verdad? Con el exilio. Pues la idolatría naturalmente fue uno de esos pecados. El otro pecado que cometieron era la injusticia social. ¿Recuerdan a Amós? Amós precisamente es un profeta que también habla de injusticia social en el reino del norte. Y Miqueas pues hace exactamente lo mismo también. Es que eran unos bandidos, hacían barbaridades, eran bien corruptos. O sea, no, claro, cuando uno lee lo que ellos hacían, pues dice, caramba, estaremos en Puerto Rico, estaremos en Washington, estaremos en qué sé yo, en qué otro país, ¿no? Cuba, Venezuela, Colombia, porque la corrupción está en todas partes, es parte innata del ser humano que es pecador, ¿verdad? Todos somos comer, no nos olvidemos de eso. Y todos somos pecadores. Es más, todos somos miqueadores. ¿Ok? Ajá, todos somos miqueadores. Tú miqueas, yo miqueo, él miquea. ¿Verdad? Por tanto, y esto es a nivel de todos los niveles, a nivel del comercio, las balanzas las preparaban para robar, los que compraban tierra trataban de tumbarle la tierra a la gente, el cuento del rey Acaz, cómo le tumbaba la tierra al pobre Nabot, y así muchísimas cosas, ¿verdad? Y por último, naturalmente, su soberbia. Tenían hasta soberbia religiosa, sobre todo los del sur. Los del reino del sur estaban convencidos de que estaban bendecidos por Dios y nada malo les podía pasar. ¿Por qué? Porque tenían a Dios allí, tenían el templo, y en el templo estaba el sitio santo, ¿verdad? El aposento santo, y estaba el aposento santísimo, donde estaba el arca, y en el arca supuestamente estaba Dios. Y ellos lo tenían allí. ¿Cómo entonces Dios iba a darles la espalda? Pero entonces tenemos al profeta Ezequiel, que vio cuando la gloria de Dios se fue del templo. Y al día de hoy no ha regresado. ¿Okay? Estamos hablando ya de 2.600 y pico de años, ¿verdad? 2.586 años, para ser exacto. Ok. De esos son los pecados que ellos tuvieron, ¿verdad? Ahora, leí un diccionario que siempre yo chequeo cuando estoy haciendo mis estudios, que es el diccionario de temas bíblicos, pues que le da a uno la idea de cuántas teologías hay en un versículo. Pero lo que pasa es que en el libro de Miqueas hay más de 300 temas.
y tenía pues que escoger por lo menos uno, porque no puedo hablar de todo. Y por lo tanto, voy a reflexionar brevemente en uno solo nada más. Y el tema es precisamente el que todo nacido de nuevo debe anhelar en su corazón para poder adorar, glorificar y honrar a Dios. Amén. ¿Qué es lo que debe de hacer, verdad? ¿Y qué es lo que Dios quiere de su pueblo escogido? Esa respuesta nos la da Miqueas en el capítulo 6, verso 8. Los primeros versos de ese capítulo tienen que ver precisamente con parte de preparación de juicio. Y antes de eso, el interpretador, Miqueas, está diciendo, ¿qué podemos ofrecerte? ¿Qué te damos? Carnero, aceite, ¿qué tú quieres? Nuestros hijos, los matamos para liberarnos de nuestros pecados. Y Dios les contesta, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda de ti el Señor? Practicar la justicia, que no la estaban practicando. Amar la misericordia, que tampoco la estaban practicando porque le robaban hasta las viudas. Le robaban la camisa hasta la gente. Y andar humildemente ante tu Dios, que tampoco lo hacían porque su soberbia era extraordinaria. Esas tres cosas son bien importantes y alrededor de esas tres cosas es que yo hago esta prédica. Y dice así. Pero vamos a pensarlo un poco. ¿Quién será tan justo, misericordioso y humilde todo el tiempo y en toda circunstancia? Yo no soy el pastor, pero yo ciertamente no lo soy. Por lo menos Marideli puede testificar de eso. Solamente hay uno. Solamente hay uno que ha sido tan justo, tan misericordioso y tan humilde. Y ese es precisamente el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo. El que Dios prometió enviar desde el libro de Génesis en el capítulo 3, verso 15, que vendría de la mujer para pisar la cabeza de la serpiente, acabar con el mal. Pero, ¿cómo sabemos que Miqueas tiene una conexión con eso? Curiosamente, Miqueas es el profeta que habla, da una profecía de dónde va a nacer ese Cordero, dónde va a nacer ese Mesías. Y si uno lee en el capítulo 5 del libro de Miqueas, verso 2, y también el 4 y el 5a, miren lo que dice la Biblia. Estoy leyendo ahora de la Nueva Traducción Viviente. Pero tú, oh Belén Efrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Quién puede venir de la eternidad sino el Hijo de Dios? Está profetizando precisamente que el Hijo de Dios va a ser ese gobernante para el pueblo de Israel. Y van a ser en Belén. Y si recuerdan, cuando estábamos hablando hace un par de semanas con Abdías, ¿verdad? Estábamos hablando de la línea del mal que viene de Satanás hacia abajo y la línea del bien que viene de Dios hacia abajo. Hablamos de un señor que se llamaba Herodes el Grande, un edomita, el último que se menciona no el último que se menciona en la Biblia, pero probablemente el más malo que se menciona en la Biblia, que es el que a quien los reyes magos o los reyes del oriente o los magos del oriente van camino en busca del Mesías, en busca de ese niño que ha nacido
que ellos están siguiendo la estrella y llegan a Jerusalén a buscarlo, los escribas de Herodes, naturalmente, van a la Biblia, van al Antiguo Testamento y lo encuentran en Miqueas. Dice que van a ser en Belén Efrata. Y para allá cogen los reyes y lo encuentran. Pero los reyes no regresaron, no dijeron en qué casa fue. Y entonces Herodes dice, no hay problema, yo soy el rey, yo hago lo que yo quiera. Así que soldados, vayan a Belén Efrata y toda la comarca alrededor y maten cuantos niños encuentren de menos de 2 años. Y eso fue lo que hicieron. Ahora, sabemos que Cristo nació, sabemos que José recibió una revelación de Dios para que precisamente huyera antes que esa calamidad llegara del mismísimo Satanás para matarlo, que pudieran huir a Egipto. Entonces sigue Miqueas y leemos ahora el verso 4 y dice, y él se levantará para dirigir a su rebaño con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor, su Dios. Entonces su pueblo vivirá allí tranquilo, porque Él es exaltado con honores en todas las partes. Y el 5a, y Él será la fuente de paz. ¿Cuántos aquí creen que hay paz ahora mismo en el mundo? No la hay, ¿verdad que no la hay? O sea que todavía no ha llegado. Esa profecía es la profecía que Miqueas está dando de la segunda venida del Señor. ¿Ok? O sea, que Miqueas habla mucho de Jesús y nos adelanta muchísimo de Jesús. La profecía del lugar del nacimiento del Cristo se cumple 700 años después de que Miqueas la dio. Y entonces los evangelios, y voy a citar Mateo y voy a citar a Juan, lo atestiguan, citando precisamente al profeta Miqueas. Por lo menos lo citan en parte, porque lo citan de distinta manera. Dice así Mateo 2:6. Y tú, Belén, de ningún modo eres la más pequeña de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Esto también es tomado de la Nueva Traducción Viviente. Y Juan 7, verso 42, que dice, pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David. Eso es otra profecía, nuestra, no es de Miqueas. En Belén, esa es de Miqueas, la aldea donde nació el rey David. Nueva Traducción Viviente. Ahora, los apóstoles Pedro y Pablo nos van a dar testimonio de precisamente lo justo, misericordioso y humilde que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice así Pedro, en cuanto a la justicia, lo justo que es nuestro Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Tan importante ese punto. El justo por los injustos. O sea, el justo Cristo, que no tenía pecado alguno, que jamás pecó, murió por todos nosotros, por todos los injustos. Para llevarnos a Dios, o sea, para reconciliarnos con Dios. Muerto en carne,
pero vivificado en el Espíritu. Es como el bautismo en las aguas, o sea, muerto cuando te zambullen en el agua, pero cuando sales vivificado en el Espíritu. O sea, ahí vemos lo justo que es nuestro Señor, porque nadie haría eso. O sea, ¿a quién se le ocurre pagar por los pecados de todos los pecadores? ¿Cuán misericordio es nuestro Señor Jesús? Pablo nos responde en su carta segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 15. Y dice, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo, o sea, los que se bautizan, los que reciben a Cristo, ya no vivan más para sí mismos, o sea, ya no sean tan egoístas, sino que vivan para Cristo. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Eso es misericordia, hermano. Y entonces tenemos cuán humilde es nuestro Señor Jesús. De nuevo Pablo, nuestro teólogo en el Nuevo Testamento, en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versos 5 al 8. Y ese el pastor lo repite mucho. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Sí? Vamos a analizar eso por un segundo, aunque sea. Vamos a tratar de captarlo. O sea, usted está en el cielo, ¿verdad? Más allá de todos los confines de nuestro universo, con todos sus poderes, con todos sus, con todo lo que tiene Dios. O sea, Dios es no multibillonario, es todo, o sea, todo lo tiene. No hay manera ni de contar el dinero que tiene, ni de las riquezas que tiene, ni de todo lo que tiene. Y usted está ahí disfrutando de todo eso y de pronto decide no disfrutar de nada de eso, sino de convertirse literalmente en un microbio en un microbio, porque eso es para Dios, para cuán grande es Dios. Nosotros no somos menos que un microbio de COVID. Microbio no es microbio, como que le dicen al COVID. Le dicen virus, más chiquito que un virus del COVID. O sea, comparado con Dios, ¿no? Cuán grande es Dios. Una de las... y Él decide convertirse en un virus, pero no en cualquier virus. No vino como el virus de voy a reinar la tierra. No vino a un palacio, no vino a la casa de Bill Gates, no vino a volar cohetes con Elon Musk. O sea, ni a manejar Teslas, ¿verdad? ¿Cómo fue que vino? Mira lo que dice la palabra de Dios. Me encanta cómo lo dice. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo. O sea, nació en Belén, una aldea no en el medio de nada, porque Belén queda bien cerquita de Jerusalén. De hecho, el Jerusalén moderno y Belén se confunden, casi que uno puede ir caminando de uno al otro. Lo sé porque nosotros nos quedamos en un hotel en Belén y quedaba al lado de Jerusalén. Y lo curioso es que no fue ni tan siquiera en una casa. Nació en un establo. O sea, y ni tan siquiera tenía una camita, una cunita. No, eso no era un pesebre. Vamos a entender lo que era. Era una cosa de piedra, donde los animales bebían agua o les ponían hierba para que comieran hierba allí, o lo que les pusieran para comer. O
sea, era el sitio donde comían o bebían los animales. Ahí nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso es humildad o no es humildad? O sea, del todo Dios a nacer en un pesebre. Y haciéndose ese eres tú, Marideli. O sea, me pasé. Yo sabía. Nunca, no puedo cumplir nunca la verdad. Me perdona, pero yo nunca puedo cumplir el tiempo. Y así, haciéndose semejante a los hombres. Y dice el verso 8. Y hallándose en forma de hombre, o sea, que todavía se humilla más. Porque como hombre ahora se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. O sea, él era obediente a Dios en todo. Por eso es que no pecó. Perfectamente cumplió con la ley de Moisés, con todos los absurdos que tenía. ¿Verdad? Él cumple con toda la ley completamente. Obediente y obediente hasta la muerte. O sea, cuando él está allá en Getsemaní, diciéndole al Padre, Padre, hay manera de pasar esta copa de mí, pero no es lo que yo quiera. Hágase tu voluntad, lo que tú quieras. Eso es humildad. Y no es cualquier muerte, hermano. Murió en una cruz. La muerte más bochornosa que se ha ideado para el hombre. Bueno, el anterior de eso eran los asirios impalando a la gente. Después los romanos crucificando a la gente. Doloroso, una cosa horrible. Y Cristo pasó por eso. Así de humilde es nuestro Señor. Y así de humilde Él espera que nosotros seamos. ¿Qué es lo que Dios quiere de los nacidos de nuevo? Repito, Miqueas 6:8, pero lo voy a leer ahora de la traducción lenguaje actual. Dice, Dios quiere que ustedes sean justos los unos con los otros. Y yo añado, justo como Cristo fue tan justo como Él con nosotros. Así tenemos que ser de justo con los demás. Y que sean bondadosos con los más débiles. Así mismo hizo Cristo. Él fue bien bondadoso con todos nosotros, que al lado de Él somos no débiles. No sé qué sinónimo ponerle. O sea, una cosa patética, ¿no? Al lado de Él. Pues nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y que lo adoren como su único Dios, como Él adoró a su Padre. Así tenemos que adorarlo a Él. Así tenemos que humillarnos. Iglesia, medita en el llamado a honrar intencionalmente al Señor Jesucristo, reflejando su justo, misericordioso y humilde carácter. El Espíritu Santo nos transformará. Eso lo dice la palabra, ¿verdad? Y con su fuerza, o sea, con la fuerza del Espíritu, siempre haremos el bien a los demás en el nombre de Cristo, para su gloria. Iglesia, enchúfate a Cristo. Amén. Gracias a todos.